saludamos al expresidente de la República, economista Rafael Correa. ¿Cómo le va, economista? ¿Me oye bien y me ve sin novedad? Sí, Jimmy, te veo con suéter en Guayaquil. ¿Qué está pasando? ¿De dónde estás transmitiendo? No, es que ¿De Riobamba? Estamos en un estudio donde criamos pingüinos porque la temperatura es bastante baja aquí para conservar los equipos económicos. Sí, me extraña un entrevistador de Guayaquil con suéter. No, pero bien, sí, te escucho bien, te veo bien. Un abrazo, Omar, gracias por esta entrevista. Si me permite un comentario, ¿cómo no? Hablaban sobre Jaime Bailey, hablaban también sobre las protestas de estudiantes. Uno puede entender que hay una crisis, problemas, pero cuando desperdician la plata en prensa basura como Jaime Bailey, además después de insultar a los indígenas, Omar decía, y esto es poca cosa con respecto a lo que acostumbra, sí, pero acostumbra a atacar a personas, por ejemplo a mí, al dirigente de izquierda, pero aquí ha atacado a toda una nacionalidad, a nuestros indígenas, a los pueblos ancestrales. Eso es hasta delito. Y contratan a esa gente. Y otra precisión, Omar, si TC Televisión es propiedad del Estado, el ingreso que entra por publicidad, si sea gracias a esa prensa basura, esos son recursos públicos y tienen que ceñirse al marco legal del sector público. Entonces sí están desperdiciando la plata del pueblo ecuatoriano en prensa basura como Jaime Bailey, que todo el mundo sabe que lo traen para apoyar al candidato oficialista Lasso. Y eso es lo que molesta. Mientras no se paga trabajadores, no se paga maestros, mientras no se le reduce el presupuesto a las universidades, gastan plata del pueblo ecuatoriano en esta prensa basura. Eso es sobre todo lo que indigna. Economista, bueno, ya le dio tema a usted al señor Bailey para el primer programa. Para que me insulte, pero son honores. Pero le hago acuerdo de una cosa, en el gobierno suyo trajeron a Gestoso. Pero Gestoso usted lo va a comparar con Bailey. No lo estoy comparando, digo que lo trajeron. Pero perdón, Gestoso, ¿cuántos premios internacionales ha ganado? De los periodistas más respetados de América Latina. No es prensa basura, pues. ¿En qué ha cambiado, economista, su vida a raíz de la reciente decisión del Tribunal de Casación? ¿O en qué va a cambiar la vida de Rafael Correa? Yo espero que en nada. En verdad esto no ha afectado mi vida en lo formal, porque yo trabajo prácticamente en mi casa. Sí limita el movimiento, pero eso ya estaba limitado, viajes me refiero, las entrevistas de Russia Today, pero eso ya estaba limitado por la pandemia. Lo que hace es gastar más plata, porque habrá, de nuevo insistirán ante Interpol, ante el gobierno de Bélgica, tendré que pagar más abogados para defenderme, para informar a Interpol, y eso es lo que quieren, quebrarnos emocionalmente, económicamente, porque a nivel de reputación yo creo que ya eso les rebota. La mayoría del pueblo ecuatoriano, hay una encuesta que dice que 82% del pueblo ecuatoriano considera esa sentencia injusta y entienden perfectamente que esa sentencia express, como la llama el pueblo, fue tan solo pues, una charada, una farsa, para impedirme participar en las elecciones. ¿En qué ayuda o no al candidato Arauz el hecho de que usted haya sido sentenciado? Esta vez tendremos una papeleta sin Correa. O puede ser con Correa, ¿no? Sí, quién sabe. Ya. Pero en todo caso, mire, ellos escogieron el mal menor. Les recapitulo todo lo que han hecho, ¿no? Trataron de apalazar las elecciones. Luis Verde Soto, títere de Lasso en el Consejo Nacional Electoral, y ese acuerdo social cristiano Lasso es una torpeza a nivel político. Los votos no se endosan, los social cristianos no quieren, el electorado social cristiano no quiere a Lasso. ¿Por qué se la hizo? Porque consolidan el Consejo Nacional Electoral, que es unánime, tienen 5 votos de 5 y pueden hacer la Feria de la Alegría y la van a hacer. Entonces ese es el objetivo. Bueno, uno de esos vocales, títere de Lasso, Luis Verde Soto, un odiador de esos tantos mediocres anónimos que le dieron palestra, llamó a Paul Carrasco, lo denunció Paul Carrasco. En cualquier país del mundo ese tipo estaría destituido, no pasó nada en el Ecuador, para pedirle apoyo para atrasar las elecciones, para tener una sentencia y que me impidan, una sentencia definitiva que me impidiera participar. Luego, la jueza Camacho, acuérdense, unos días después de que tuvimos éxito en la inscripción de mi candidatura, que quisieron impedirla por todos los medios, la aceptación, sacó un dictamen diciendo, un criterio jurídico diciendo que la sentencia estaba ejecutoriada, cuando faltaba la casación. Fue tan ridículo que tuvo que retractarse, pero ya lo dijo. Y como todo eso le falló, ya no le quedó más remedio que hacer la sentencia express, un recurso que demora 1 año en promedio, lo más rápido ha sido 4 meses, el caso de Maguay lleva 3 años, 16 recursos de casación lo han despachado en 17 días laborables, porque tuvieron que escoger el mal menor. Perder la vergüenza, perder las formas para impedirme ser candidato sacando una sentencia en 17 días laborables, era un costo alto, pero 10 veces más alto era dejarme participar. Tuvieron que escoger el costo menor.
Ahora, está claro en todo caso, economista Correa, que usted no va a participar, pero ¿cuál es el procedimiento ahora para que la persona que vaya a acompañar a Arauz sea inscrita? Mira, estamos ante una dictadura. No te imaginas los nervios en esto, porque están esperando cualquier error nuestro para descalificarnos. Eso es todo. Ellos quieren ganar por descarte, por no presentación. Quieren ponerlo a Lazo a la fuerza. El candidato oficialista a como dé lugar. Y si no es Lazo, es Yacu, que también Pérez, que también siempre ha estado apoyando al gobierno, como toda esa dirigencia de Pachacuti. Si no tan sencillo como esto, guayaquileña, ecuatoriano. Vean la votación en asamblea, pues. Tan sencillo como eso. Vean cuándo Pachacuti ha dejado de apoyar al gobierno. Creo, pues todo el mundo sabe cómo lo ha apoyado. Entonces, quieren ganar es por descarte, por no presentación. Entonces, tenemos que tener cuidado de no cometer el mínimo error, porque lo van a utilizar para tratar de eliminarnos, cuando la Constitución dice lo contrario. Es deber del Estado garantizar derecho y promocionar la participación. También lo dice el Código de la Democracia y la función del CNE. Pero lo que quieren es eliminarnos. Entonces estamos analizando con abogados cuál es la mejor manera de buscar mi reemplazo, que dicho sea de paso, técnicamente todavía soy precandidato porque no está la sentencia ejecutoriada. Ya en 24 horas, en 17 días laborables, despacharon 16 recursos de casación. El recurso de casación de Magua lleva 3 años. En 24 horas sacaron una sentencia por escrito de casación de 319 páginas. Pero todavía tenemos 3 días para presentar los que se llaman recursos horizontales, y hasta que eso no se agote, no está ejecutoriada la sentencia. Por supuesto, están a toda velocidad para tener todo listo antes del 18, pero técnicamente todavía soy precandidato. Ahora, en el evento que se den las cosas con la velocidad con la que se han dado y usted ya no pueda ser precandidato, no puede ser candidato, ¿qué nombres son los que circulan alrededor de la opción de sustituirlo a usted? Eso es de seguro que no van a permitir ser candidato. ¿Tú crees que han hecho todo esto de la forma más desvergonzada? ¿Tú crees que esto resistirá el juicio de la historia? El juicio de corto plazo, el juicio internacional. Un expresidente, como no le han encontrado pruebas de soborno porque no existen, lo acusan de influjo psíquico, lo condenan por influjo psíquico. O sea, esto de las merreír del mundo. Mira abogados totalmente contrarios, anticorristas como Pedro Granja, creo que Pedro Granja. Tiene hasta un libro en que destroza el caso de soborno. No conozco un abogado serio, no ser envenenados a revistas como este Ramiro González García, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero no conozco un abogado serio penalista que defienda este mamotreto. Entonces, estamos realmente, esto no va a resistir el juicio de la historia. ¿Qué nombres estarán para reemplazarme? Tenemos muchas alternativas y estamos analizando, ¿no? ¿Cuál es la mejor de esas alternativas? Por ejemplo, está Carlos Rabascal, que participó en primarias. Muchos quieren que continúe el nombre Correa cuando si nos eliminan lista 5, por eso te digo, hay que esperar algunos acontecimientos. Eliminan lista 5 con la que hemos participado, ahora nos dio espacio lista 1, pero necesitamos informar dónde está la Revolución Ciudadana. Entonces algunos dicen se debe conservar el nombre Correa en el binomio. Está el Saviteri, que muchos grupos lo han propuesto, economista guayaquileña. Está María José de Luca, periodista guayaquileña, joven, mujer de clase media. Entonces hay algunas opciones que estamos analizando, pero te insisto, estamos yendo con mucho cuidado porque están esperando que cometamos un error para eliminarnos, ¿no? Por lo tanto, no hay fecha tampoco para anunciar el nombre. Se especulaba en que iba a ser en estos días. Bueno, creo que lo máximo sería un 20 de septiembre por ahí, porque si las inscripciones son el 18 de septiembre, hay una ruta legal que es inscribirme, me descalifican y tenemos 48 horas para nombrar el reemplazo. Esa es una de las alternativas, tal vez la más segura a nivel legal, para, como te digo, no exponernos, porque estamos ante una dictadura. Si ya se atrevieron a hacer una cosa tan cantinflesca como el caso Sobornos, se atreverán a hacer cualquier cosa. Economista, buenos días. Para retornar un poco al caso Sobornos, ayer usted reveló algo que impresionó a muchos, que no tuvo mucha repercusión en medios, pero... ¿Qué va a tener repercusión, Omar? Ni las declaraciones de Raúl Chicaiza tuvieron repercusión. Economista, usted reveló que Pamela Martínez se intentó comunicar o se comunicó con sus abogados para, no sé si revelar que el tema del cuaderno fue forjado por la Fiscalía. Luego salió, después de sus declaraciones en Pichincha Universal, si mal no recuerdo,
salió el abogado de Pamela Martínez a decir, no, eso es mentira, en ningún momento mi defendida se ha comunicado con la defensa de Rafael Correa, y el cuaderno fue hallado durante un operativo de fiscalía. ¿Usted tiene alguna forma de probar que Pamela Martínez los buscó a ustedes? ¿Qué abogado salió a decir eso? El hijo de Jimmy Salazar. El hijo de Jimmy Salazar. Abogado de Pamela Martínez. El hijo del esposo. El hijo, el entrenado de Pamela Martínez. Mire, lo probamos como han probado casos Sobornos, casos Balda. Testimonio. Pregúntele a mis abogados, ¿no? Y les puedo pasar el nombre, ustedes lo llaman y le preguntan, y que nos pongan ante un detector de mentiras. Por supuesto que lo van a negar. Peor, pues, el hijo político. Porque el trato también es proteger a Jimmy Salazar. Ustedes entienden que la única culpable en esto, la única que ha recibido dinero, que se ha enriquecido, comprobado, es Pamela Martínez. Ella tiene 9 meses de prisión. Lavaba el dinero con una empresa que he hecho a mis espaldas, que no me acuerdo ni el nombre, yo no conocía, donde trabajan sus hermanos, su esposo. ¿Por qué ellos no están implicados? Porque ese fue el acuerdo, pues no seamos tan ingenuos. Entonces, cuando le falla el acuerdo con la fiscalía y la condenan a 36 meses, desesperada, nos buscó, después de que María Duarte también obtuvo asilo en la embajada argentina en Quito, después de que Raúl Chicaiza se refugió en Argentina, dijo, yo también me puedo refugiar. Entonces nos contactó diciendo, mire, ustedes vean si nos pueden ayudar, si tienen algún contacto, porque y yo declaro, también siendo el ejemplo de Raúl Chicaiza, cómo ese cuaderno me obligó a hacerlo la fiscal Diana Salazar. Y no es lo único que me obligó a hacer. ¿No? ¿Cuándo fue eso, economista? ¿Cuándo fue eso para ubicarnos en el tiempo, más o menos? Puede ser unos 15 días, ¿no? Ya, entonces, continúe, por favor. Y me obligó a hacer ese cuaderno. Además, a mí me incumplieron el acuerdo de cooperación eficaz, que era 9, 6 meses al inicio, y me pusieron 36 meses, porque yo me negué a que implanten los archivos en mi computadora, y Laura Terán se aceptó. Después de eso, ¿qué es lo que hace esta señora? Va y le dice lo mismo a la fiscal y a los jueces, les pasa el dato. Miren lo que les pasó con Raúl Chicaiza, se les va a derrumbar el caso Balda. Si a mí no me protegen, me reducen la pena, yo digo la verdad y se le derrumba todo esto. Y, coincidencia, la única casación aceptada es la de Pamela Martínez y le reducen la pena de 36 a 9 meses, de los cuales ya cumplió 6 meses en una jaula de oro, no en la cárcel, sino en una casa, por prestarse a todo esto, y los 3 meses le aseguro que lo va a cumplir no en una cárcel común, sino en una casa especial para ella. Y listo, la única corrupta de todo este entramado sale libre y enlodó al resto, y en base a una falsedad absoluta. Y a prueba forjada. Pero por favor hagan un buen examen de tinta de ese cuaderno, pero si ya lo reconoció. ¿Quién puede creer que un cuaderno, primero dijo que lo había escrito hace años, con decimales, con todas las cuentas que había manejado? Luego, cuando se le amenazó con un examen de tinta, dijo que a finales del 2018, ¿no? Pero entonces, bueno, hagamos un peritaje más profundo del cuaderno para ver efectivamente cuándo se lo hizo, y también un peritaje que ya lo tenemos y no se lo aceptó. Eso le derrumba todo a nivel internacional, de cuándo fueron sembrados esos archivos en la computadora de Laura Terán. ¿Entienden ustedes que supuestamente hace un allanamiento en la presidencia para revisar las computadoras y encuentran la de Laura Terán con los archivos? Laura Terán debe trabajar hace 3 años, 4 años en la presidencia. ¿Usted cree que esas computadoras no han sido utilizadas por más gente? Eso es algo inverosímil. Los pusieron ahí forjando pruebas, como también forjaron el allanamiento a la casa de Pamela Martínez para disque encontrar el cuaderno. Y eso está comprobado también. Hay videos de cómo todo hicieron en 1 hora 15 minutos en Quito. Economista, sí. Ahora Fiscalía ha anunciado que tras ya lo de casación del caso Sobornos, se van a desprender otras investigaciones. Ahora se apunta a Doris Solís, a Galo Mora, a Tomislav Topic y al señor Erdoiza. Sí, a un constructor. Y me sorprende que ahora sí, al parecer, van a ir tras Odebrecht. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Puro buchi pluma. Están asustando a nuestra gente, van a perseguir a nuestra gente, sigan buscando lo que les dé la gana. Entendemos, pueblo ecuatoriano, que no han encontrado un centavo mal habido en nosotros, ni en Jorge Glass, ni en nadie. Por supuesto, la prensa basura te habla de 300 millones de Jorge Glass. ¿Dónde están? A mí, ¿cuántas cuentas offshore que me han sacado? ¿Dónde están? Lo que se ha encontrado en la cuenta offshore de Moreno, que se la siguen cubriendo Fiscalía. Entonces, la ruta del dinero. ¿Cómo puede haber corrupción sin dinero mal habido? Entonces, esto es una gran farsa. Pero siguen amenazando, y en buena hora, para demostrar una vez más lo transparente, lo limpios que somos, porque no van a encontrar absolutamente nada. Pero es la forma de intimidar. La pregunta que debemos hacernos,
¿Y por qué no investiguen Investment? Pues si tienen hasta el número de cuenta. 100-4-10-71378, Balboa Bank, a nombre de Investment, Balboa Bank de Panamá, a nombre de Investment, porque las hijas de Moreno se llaman Cristina, Karina y Irina. ¿Por qué no investiga esa cuenta que se conoció desde el principio del 2019? Ya va a tener 2 años. Pero sí tan facilito como abrir la cuenta. Porque no solo que se cae Moreno, se va preso, porque ese ha sido un corrupto con Javier Macías, con Coto Patiño, que eran sus testaferros, ¿no? Y vean, ahí ha recibido comisiones de Sinohidro, si la memoria no me falla, una empresa china, ¿no? De ahí se compraron los muebles de lujo que usaban en Ginebra, se compró el departamento en Alicante. ¿Por qué no revisan eso? ¿Por qué no revisan el financiamiento con fondos públicos, empresas públicas de la consulta mañosa, denunciado desde octubre de 2019 por nuestro asambleísta Ronnie Aliaga? ¿Por qué no investiga el caso Hospitales? Hay hasta los chats de María Paula Romo con Daniel Mendoza. Imagínense si le encontraban a uno de nuestros asambleístas eso. Ya estaría recontrapreso. Esta señora sí ya está de ministra. Y los otros 69 asambleístas involucrados, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no investiga el otorgamiento de carnet de discapacitados para evadir impuestos, donde están implicados jueces, donde están implicados también asambleístas, personas públicas y tantas cosas, ¿no? Entonces, es justicia selectiva. A nosotros que nos investiguen lo que le dé la gana. Pero por favor, que si se hiciera justicia, los corruptos, los presos serían ellos por corruptos. Porque ¿cómo podemos ser corruptos sin 20 centavos mal habidos? Alguien que me lo explique. Economista, ¿usted considera que hay gente que ha pagado los platos rotos por la, voy a abrir comillas, por la compañía inadecuada que era usted en el proceso? Pero por supuesto, eso es lo que me parte el alma. A mí no me van a derrotar, Jimmy. Son hasta torpes, en su odio son tontos. Hoy celebran, ¿no? Contento, es la celebración de la ignorancia. Revisa la historia. Cosas tan burdas jamás se han sostenido. Y mientras más pasa el tiempo, los ciclos políticos se acortan. Mucho más rápido que antes, más temprano que tarde, serán ellos los presos por sinvergüenza. Pero déjalo que sigan celebrando. Además, la gente se da cuenta de eso. No me gusta ponerme ejemplo, Jim, pero cuando se dio ese espectáculo grotesco de entrar un allanamiento a las 2 de la mañana a la casa de Bucarán, que le Amazonas filmando en vivo, y Bucarán en su dormitorio con su esposa, yo fui el primero, pese a que yo considero lo peor a Bucarán, un corrupto, un sinvergüenza, de todo, he insultado a mi esposa, a mi familia, ¿no? Fui el primero en decir, oiga, ¿dónde está la dignidad? Pues, ¿dónde están los derechos humanos? Cuando la gente ve grupos con el alma tan torcida que se solazan de la injusticia, ¿no? La venganza disfrazada de justicia, del dolor ajeno, le repugna. El pueblo ecuatoriano es bueno. Esto es lo que ha ayudado a subir el apoyo popular. Entonces, lo que a mí me duele, yo sé que los vamos a derrotar, no hay manera de que nos venzan, los vamos a derrotar. Y mientras más avancen en estas miserias, más estrepitosa será su caída. Lo que me duele en el alma es la gente que está sufriendo solo por hacerme daño a mí. Hay como 10 empresarios involucrados en esto. Si yo conozco a 2 es mucho, 6, 8 no los conozco. Y estoy seguro que son gente buena que van a perder sus bienes, su libertad, algunos. ¿Por qué? Por dañar a Correa. Mis compañeros, funcionarios públicos, ¿qué persona buena, honesta va a querer volver al sector público después de todo lo que han tenido que soportar? Alexis Mera va a perder su libertad. Usted va a entrevistar más tarde al abogado Rubén Montoya. Él fue compañero de la Universidad de Alexis Mera. Pregúntele pues si Alexis Mera es capaz de cometer una deshonestidad. Si no es un tipo que, sobre todo con los dineros públicos, era tremendamente celoso y por eso tanta gente lo odia, porque siempre persiguió la corrupción. Entonces, se va a ir gente presa, honesta, ¿no? Por perseguirme a mí. Eso es lo que duele en el alma. Por supuesto que esta gente es tan miserable que por hacerme daño a mí no le importa destruir vidas, familias de personas absolutamente inocentes. Yo también soy inocente, pero al menos yo elegí esto y sabía a lo que me enfrentaba. Cambiar un sistema que 2 siglos no ha tenido en su desarrollo, afectar intereses poderosos, sabían que no me lo iban a perdonar. Métanse conmigo, pero se meten con gente sencilla, inocente, que están destrozando por hacerme daño a mí. Economista, a partir de este fallo ya de casación del caso Sobornos, han salido ya unas cuantas publicaciones de portales que, hablemos la verdad, no lo quieren mucho. Pero aseguran que con esto la Revolución Ciudadana está clínicamente muerta. Toman como referencia casos de otros movimientos políticos en la historia del país cuyos líderes por problemas judiciales o por problemas políticos tuvieron que abandonar el país o no estar en el país, y consideran que a partir de este fallo la Revolución Ciudadana como tal se va a ir diluyendo, quizás no en este momento, sino diluyendo. ¿Usted cree que eso ese es el temor que quizás usted tiene, que al no estar en el país el movimiento se fraccione y se vaya diluyendo?
Mira, no te si quiero mal, por el contrario, esto nos ha fortalecido. Y el que dice eso es ignorar la historia del Ecuador, ignorar la historia de Latinoamérica, y nos conviene la torpeza de nuestros adversarios, porque hablan de acuerdo a sus deseos, no de acuerdo a sus realidades. Lo que están diciendo es una barbaridad, ¿no? Y revisa la historia del peronismo, revisa el velasquismo, ¿no? Y tantas cosas en nuestro país, América Latina, pero que sigan convencidos de aquello, que sigan convencidos, eso nos conviene a nosotros. Lástima que por esa torpeza y por ser tan elementales, no reparan en el daño que están haciendo a gente buena. O sea, no les importa tampoco, son amorales. Además de torpes, son amorales y es muy peligroso tener adversarios así. Economista, para abandonar ya el caso sobornos, vamos al tema electoral. 16 binomios, Jimmy, ¿no? Sí, Omar, 16... pero sí me gustaría que ustedes profundicen un poco la sentencia y esas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué esto va a pasar en la historia? Un presidente condenado por influjo psíquico y por prestar $6,000, que deposité en mi propia cuenta en el Banco del Pacífico de propiedad del Estado y pagué hasta el último centavo. O sea, esto es vergonzoso. Imagínense si esto ocurría en Venezuela, si ocurría en Cuba, en Bolivia, hoy en mi gobierno, si ocurría, cuando yo era presidente. Entonces, por favor, toda la gente honesta debe rebelarse contra esto. Justamente hemos analizado durante las 2 últimas semanas el tema del caso. Tuvimos inclusive al propio Pedro Granja en su momento diciendo que el tema del influjo psíquico es realmente que en algún momento se lo usó, pero se lo usó. 200 años, creo. Exacto, pero que ya es algo caduco. A nivel presidencial creo que nunca. Y yo quiero decirle otras cosas. Además que mire, el soborno se llama un delito doble vía, ¿ya? Hay el pasivo y el activo. El activo es el que da la plata, el pasivo es el que recibe. Bueno, yo conocí a los funcionarios públicos. ¿Y cómo influir sobre los activos? O sea, no tiene, sobre empresarios que no conozco, o sea, no tiene esto el menor sentido. Y mire, una reflexión antes, y gracias por darme este espacio, porque es muy importante. O sea, en Ecuador han sembrado odio. Hay un 25-30% fanáticos que odian. O sea, a mí me acusan de asesino y luego aparece el supuesto asesinado, dicen que resucitó, pero que continuó siendo asesino. O sea, ya no hay límite ni escrúpulo. Esto es un fenómeno a nivel mundial. Ha habido un retroceso civilizatorio. Acá también hay brotes de xenofobia, extrema derecha, fascismo, sobre todo ante el fenómeno de la migración en América Latina, sobre todo por el surgimiento de gobiernos de izquierda, mejora de la justicia, etcétera, vino esta reacción tan fuerte. ¿Cuál es la gran diferencia? Acá eso está contenido por estados de derecho, por justicia independiente y por una prensa moral, profesional, independiente. Lamentablemente, en América Latina está potenciado por la propia prensa y no hay contención porque no hay Estado de Derecho ni jueces independientes. La situación es muy, muy grave, muy riesgosa. Eso debemos estar conscientes porque al final del día nos va a destrozar a todos, como ya estamos viendo. Un país, ustedes lo han dicho, realmente en soletas. Economista, ¿y qué opina cuando usted le dice a alguien o le escriben por Twitter que ahorita usted está cosechando lo que sembró? Que me digan pues qué cosechamos, porque esa es la manipulación de la prensa, ¿no? Que Correa también persiguió a los 10 de Luluncoto. ¿Alguien conoce los 10 de Luluncoto? Entonces cualquier cosa que era para ellos un error policial o judicial, lo exacerbaban y generalizaban con la ayuda de la prensa. Eso no es información, eso es manipulación. Que Correa hizo ese reglamento para impedir que se inscriba Abdalá Bucaram en el 2012. Primero, yo que tengo que estar haciendo reglamento del Consejo Nacional Electoral. Segundo, ¿quién era Abdalá Bucaram en el 2012? O sea, no hacen creer cualquier tontería, te crean una narrativa para precisamente sembrar odio en el corazón de la gente. No podemos caer en esas trampas, compañeros. Infórmense adecuadamente, miren dónde estamos. Tu familia, tal vez muy deteriorada, tu hijo sin empleo, en crisis económica, repletos de deuda, repletos de inseguridad, sin acceso a la salud, por haber sido indiferente durante más de 3 años, por habernos dejado manipular por esa prensa. Infórmense adecuadamente. Va a presentar su caso, economista, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ahora, independientemente, antes o después de que se ejecutaría la sentencia. Tengo entendido que no es ningún impedimento que sea o no ejecutoriada una sentencia. Sí, tengo entendido también que había que agotar todos los recursos, ya se agotaron, entonces ya podemos ir al sistema interamericano. No puedo adelantar muchas cosas, pero ya hemos acudido al sistema internacional y puede haber sorpresas en las próximas semanas. ¿Okay? Bien, el tema electoral quería abordar usted, Omar, pero quisiera tocar el tema económico, economista, porque esa es su especialidad en todo caso. Estamos en una situación sumamente compleja en el sentido que el Ecuador que vivimos hoy día es un país en crisis y la gente lo que quiere, separando todo
este asunto judicial que terminó en la sentencia. Separémoslo un momento. Lo que quiere es comer, lo que quiere es poder transportarse, lo que quiere es poder llevar a sus hijos a la escuela y poder pagar la pensión, lo que quiere es sobrevivir. La pregunta es, ¿tiene salida el Ecuador en lo económico? Sí, pero mira, permítame hacer una reflexión, Jimmy, no son cosas independientes. Ojalá hayamos entendido que, como tú has dicho, lo que la gente quiere es comer, llevar a sus hijos a la escuela, tener trabajo. Para eso se necesita buena política y buenos políticos. Y por la mala política y los malos políticos nos destrozaron y ya esas familias no pueden comer. O ha cambiado su capacidad de trabajo, ahora son más vagos que en mi gobierno. Pero en mi gobierno les iba bien, ¿no? Ahora les va mal. Es por la mala política, entendamos. La política es la forma racional en que una sociedad toma las decisiones supuestamente de acción colectiva, para el bien común. Pero si no hay racionalidad, porque nos gobiernan gente mala, si no hay visión, no hay capacidad de acción colectiva porque el Estado no funciona, si no hay búsqueda del bien común, sino de ciertos negocios privados, ahí están las consecuencias. Despertemos, ecuatorianos. Ya démonos cuenta, después de esta durísima experiencia, el problema no es la política ni los políticos, es la mala política y los malos políticos. Miren cómo nos destrozaron en 3 años y medio. Y no me dan con cuento, 2007, 2017 todo el mundo vivía mejor. Ah, qué buena suerte Correa. Bueno, votemos por la buena suerte, aunque sea. Todos saben que eso es falso. Fueron buenas políticas, fue un gobierno excelente, se estudia en Ecuador, perdón, en América Latina, en universidades europeas, estadounidenses, las políticas de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, comparen cuándo vivían mejor. Y eso es por la política. No subestimemos eso, dependemos de eso. O sea, dependemos de nuestra acción personal, pero también de esa acción colectiva que se decide a través de la política. ¿Cómo puede entender que en 2019 hubo recesión, pero los bancos rompieron récord en utilidades? Porque cogobiernan para los bancos, cogobiernan los banqueros y para los banqueros, no para el bien común. ¿Cómo puede entender que con tremenda pandemia hayan reducido el presupuesto en salud? Y bueno, se puede entender que se reduzca el presupuesto, hasta universidades, se atrasen sueldos, pero ¿por qué se paga adelantadamente deuda externa? Esas son decisiones políticas. Es que eso es responsabilidad y no es responsabilidad pagar los sueldos. Y por último, si no puede pagar sueldo, como yo hice alguna vez, pon la regla, pues, normativa, de acuerdo, pero los últimos en cobrar son los del Ministerio de Finanzas, los del Banco Central y los de la Presidencia. Y verás cómo se acabó el atraso de los sueldos. Son decisiones políticas. Entonces entendamos la importancia de la política, por favor. Si hay luz al final del túnel, no es sin costo, pero la política económica no es que pueda hacer milagros, no es que puede evitar el costo de tremenda crisis en que nos ha hundido, pero sí puede decidir sobre quién recae el principal costo, no sobre los pobres, no sobre la clase media, sobre los más ricos, y cuánto dura la crisis. Si seguimos con austeridad, con las políticas del Fondo Monetario que no funcionan en ningún lado, va a pasar lo mismo que el 99, una crisis menos dura. Yo llegué en el 2007 y seguía la crisis, después de 8 años. ¿Y se podía haber inyectado un poco de liquidez al sistema sin tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional? Pero por favor, por supuesto, Jim, han permitido la fuga de capitales, es criminal lo que han hecho. Redujeron aranceles, eliminaron aranceles, redujeron el coeficiente de liquidez doméstica de los bancos que lo obligaban a tener la plata en el país. Impidieron que el gobierno, y creyeron que era astucia contra Correa, se pegaron el tiro en el pie, impidieron que el gobierno se financie con el Banco Central, que utilizando el balance del Banco Central se puede crear dentro de cierto margen medios de pago y con eso reactivar la economía. Cerraron todas las puertas en una crisis inducida. Está, por supuesto, el coronavirus, pero ya veníamos en crisis por las pésimas políticas económicas. Economista, pero entonces, a ver, este nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares que por cierto, ayer Lenín Moreno le mandó un mensaje a la Asamblea: hagan una resolución respaldando la renegociación para dar una imagen positiva a los mercados internacionales. A ver, ese acuerdo no es positivo, pero ¿cómo se consigue la liquidez, economista? O sea, en estos momentos, ¿cómo se puede conseguir dinero? Y también preocupa que esos 6.500 millones de dólares que puedan venir, que por cierto van a venir prorrateados, pues, o sea, primero van a venir unos 2.000 millones, después en unos cuantos meses, quizás más si es que se va cumpliendo con la receta, pero ¿cómo se consigue liquidez en estos momentos en donde los proveedores, a los municipios se les debe 1.000 millones de dólares, 1.000 millones a los GAT? ¿Cómo se consigue dinero ahorita en estos momentos en efectivo? Te he dicho, es un conjunto de medidas. Primero, si te estás desangrando, si una persona se está desangrando, ¿qué es lo primero que hace? Poner un torniquete para evitar que se siga desangrando. Aquí no pusieron nada y siguen saliendo capitales.
Sin liquidez, la dolarización colapsa. Ahora quieren, como siempre, como hicieron conmigo durante 10 años, con la campaña sucia, que queremos salir a la dolarización. Son ellos los que van a hacer estallar la dolarización, porque con fuga de capitales, sin liquidez, la dolarización colapsa. Tienes que conservar los dólares en la economía. Para eso tienes que evitar que se compre hasta Nutella en esta crisis a precio de gallina enferma y se nos vayan los dólares del petróleo, de impuestos por Nutella. Tienes que evitar que la fuga de capitales, que vayan los capitales a paraísos fiscales, a los offshore, etc. Primera cosa. Segundo, hay mecanismos de creación de medios de pago, incluso en dolarización. Con el Banco Central, con el propio YES, cerraron todas esas puertas, ¿no? Mira, para reflejar un poco qué son los medios de pago, es una coordinación, que es un billete, es una forma de coordinar. Por aquí tengo, perdona que caiga en mi deformación académica, un papelito. ¿Para qué sirve un papelito? Déjame buscar la billetera. ¿Ya? Un papelito llamado billete, ¿para qué sirve? Si pierdes en el desierto, ¿qué prefieres? Si tienes agua pero no tienes que comer, tener una funda de papas fritas o un billete de $100. Esto no te lo vas a poder comer. Las papas fritas sí, te salvan la vida. Esto no tiene valor en sí mismo, no tiene valor intrínseco. Tiene un valor que lo otorga la sociedad por el acuerdo social de que este papelito va a servir para medio de cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en estos momentos? No es que las familias trabajan menos, no es que tenemos menos capacidades, es un problema de coordinación. Se necesitan papas y hay quien produce papas, pero no hay la coordinación. Eso se resuelve con medios de pago, dando créditos del Banco Central, por ejemplo. Eso se puede hacer reactivando la economía, aumenta la recaudación de impuestos y disminuye la penuria fiscal. Pero están haciendo exactamente lo contrario. Entonces, segundo, ¿no? Primero, ya evitar la fuga de capitales. Segundo, instrumentos internos de generación de medios de pago. Tercero, sin ayuda internacional no salimos, en dos sentidos. Renegociación de deuda, pero se puede renegociar mucho mejor. Si renegociamos en conjunto, pero destrozaron UNASUR, ¿no? Ahora dicen, redujimos 9% la deuda. Mentira, la triplicaron, porque ellos comparan con el valor inicial de la deuda. El bono dice 100, pero lo compraron a 30 pues, en el mercado. Ay, qué pobrecitos los tenedores, que son ecuatorianos, dicho sea de paso, van a perder plata. Estamos ante la peor crisis de tal vez los últimos 100 años. ¿Por qué entonces los únicos que tienen que perder plata son los ciudadanos, los países y no los especuladores financieros? El riesgo, es más, debería caer sobre todo sobre el capital, pero por último que se distribuya. Pero aquí parece que estamos cuidando los intereses de los especuladores financieros porque son ellos mismos. Entonces, se pudo renegociar mucho mejor deuda, las tasas de interés están tendiendo a cero, ¿no? Y hay que acudir a ayuda internacional, países que tienen capacidad financiera como China o el Fondo Monetario, pero también se puede renegociar de mejor manera. Con lo que han aceptado con el Fondo Monetario, más austeridad, incremento del IVA, medidas recesivas, van a aumentar la recesión y es un círculo vicioso. Mayor recesión, menores impuestos, mayor déficit fiscal. Evitar la fuga de capitales, ha dicho usted que es fundamental, pero ¿qué hacer para repatriar los capitales sin que esto sea interpretado como ya se ha escuchado en redes, como incautación? ¿Cómo estimula usted a la gente que tiene plata afuera para que regrese la plata y que la inviertan en el Ecuador? Bueno, o sea, cualquier estupidez. En Europa están hablando de eso. Acaban de sacar medidas ¿dónde fue? En Francia, donde se prohíbe ayudar a empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Eso ayuda a regresar capitales al país. Y a nadie se le ocurre hablar de incautación, solo a los ya envenenados. Ya. Es cualquier cosa, esa es la mejor muestra que no... Bueno, perdimos un ratito la señal, ya la vamos a retomar enseguida. Es cuestión de segundos nomás para retomar la señal. Ya está de nuevo, parece, ¿no? Avísenme. Sí. ¿Cómo toma las decisiones? Creo que se fue un poco la conexión. ¿Cómo toma las decisiones adecuadas en democracia sin adecuada información? La democracia es la opinión pública. ¿Cómo esa opinión pública toma adecuadas decisiones, ¿no? Sin información? Entonces, hay incentivos, instrumentos. Te di uno de ellos. El coeficiente de liquidez doméstica que nosotros creamos y esta gente lo minimizó permitiendo que los bancos saquen más plata, que son los que más han sacado, dicho sea de paso. Ahora, ¿cuál va a ser el papel? Vamos a ponernos en el escenario de que Andrés Arauz gana la presidencia de la República. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál va a ser el papel de Rafael Correa en un gobierno de Arauz? Yo seguir aquí. Mira, mucha gente cree que yo estaba obsesionado por regresar al país. Claro que extraño mucho mi país.
Pero yo dije claramente en el 2014, no me voy a presentar en el 2017, me retiro de la política, esa fue mi intención. A Evo Morales le da un golpe de Estado porque se quiso perennizar en el gobierno. Y a mí entonces, ¿por qué me meten 32 juicios, me persiguen si yo me retiraba? No nos engañemos. Que Correa es autoritario, Evo Morales es autoritario. No nos engañemos. El único denominador común entre Evo, Lula, Cristina, quien te habla, es que quisimos cambiar un sistema que nos ha tenido 200 años en el subdesarrollo. Eso es todo, y nos persiguen y nos odian, ¿no? Y algunas veces uno, así como se siente orgulloso de los amigos, se siente orgulloso también de los enemigos. Mi plan de vida era estar aquí con mi familia, dedicarme a la academia. Me obligaron a involucrarme nuevamente en política porque querían destruir la reputación de mi gobierno, mi reputación personal, empezaron a perseguirme, a perseguir a mis compañeros. He tenido pues que involucrarme. Pero si ganamos las elecciones y cesa esta persecución, mi opción prioritaria es quedarme aquí con mi familia escribiendo los libros que estoy haciendo. Ahora, no va a tener ningún papel, ni asesor, ni mucho menos, ni por principio, ya te digo, en principio ni siquiera regresaría al país, que todo el mundo dice para que vuelva a Correa, como que si es mi objetivo. Yo vine a residir acá indefinidamente, que significa que no hay una fecha establecida, no significa para siempre, ¿no? Pensaba regresar al país de vacaciones, visitar a mi madre, tal vez con esta canallada que han hecho, el caso Bochorno, no vuelvo a ver a mi madre viva y eso le pone contento a alguna gente con una pequeñez de alma impresionante, ¿no? Pero bueno, ese era el objetivo, pues regresar a mi país, comerme un ceviche, visitar a mis amigos, visitar a mis muertos, visitar a mi familia, pero regresar acá donde están mis hijos, mi familia inmediata y donde está mi vida para los próximos años y donde tengo proyectos como la academia, el escribir algunos libros. ¿Una asamblea constituyente está en los planes de la Revolución Ciudadana? Sí, es posible porque entendamos que en Ecuador hubo un golpe de Estado. Ha habido por lo menos 5 graves rupturas del Estado de Derecho. Desde la destitución ilegal de Jorge Glass, metido en la cárcel 3 años, entendamos pueblo ecuatoriano, ¿dónde está la plata de Jorge Glass? ¿Y quién eran los corruptos? Odebrecht. ¿Dónde está la acusación contra Odebrecht? Que más claro ni el agua, porque ya quitémonos la venda de los ojos. Entendamos lo que ha pasado. El caso de sobornos también. Supuestamente Odebrecht dio sobornos en el 2014. En 2015 le quitamos el puerto de Manta, 200 millones de dólares a Odebrecht. Sobornos al revés, dan plata para que le quiten contrato. ¿Y dónde está pues Odebrecht acusado? O sea, es demasiado evidente. De hecho, el rato en que llega un gobierno patriota, verán como Odebrecht, como Pamela Martínez, como Raúl Chicaiza también dice la verdad, el acuerdo al que llegó con Moreno para dejarlo en impunidad a los funcionarios de Odebrecht y en tanto y cuanto echen lodo con 20. Otra vez tuvimos problemas, pero... En la señal de Bélgica. ¿Ah? En la señal de Bélgica. Sí. En la señal de Bélgica. A ver, ya creo que me avisa en el momento en que reanudemos la... Ya está. Sí. 5 rupturas. Pero era en historia que hay un referéndum, reformas constitucionales, sin control constitucional. Obviamente, pues, la pregunta 3 era un golpe de Estado, como se lo dijo en su momento, nos quedamos cortos. Porque ya era suficientemente grave, pero peor aún, eso nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Trujillo se declaró emperador, se declaró por encima de la Constitución con el aplauso de los medios de comunicación y de la partidocracia para destruir a Correa. Destruyeron a la patria. Ordenaron 7 meses, decretaron 7 meses de vacancia constitucional. Eso no existe. Eso no existe, un Estado de Derecho, por Dios. Entonces, ¿cómo revertir eso? Nos impusieron una corte de lujo que es una vergüenza, lo estamos viendo. Total, y que va a condicionar al próximo gobierno, a la próxima asamblea, porque de ahí se puede gobernar, se puede legislar. ¿Cómo reviertes todo eso? La forma más fácil de una asamblea constituyente. Hay otras formas. La más directa, más corta, más fácil, más contundente es una asamblea constituyente, pero dependerá de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Usted sabe, economista, que se ha propuesto la monetización, por ejemplo, de telefónicas, de la refinería, de las eléctricas, etcétera. ¿Usted tiene algo que decir versus lo que está pasando hoy, que por la mala administración ya son negocios que como que llaman a ser entregados a la empresa privada? ¿No se justifica una mala administración? ¿No se justifica monetizar cuando el Estado es un mal administrador, como se ha dicho? No caiga en esa trampa, Jimmy. Usted es un hombre de demasiada experiencia. Es una pregunta. Ya, yo sé, lo hace en tu rol de periodista. Pero mira, por ejemplo, decían que en mi gobierno no había división de poderes. Primera vez en la historia tal vez que hay división de poderes. ¿Por qué? Porque por primera vez los poderes económicos, los poderes sociales, el poder militar, el poder extranjero, no dominó al gobierno. Y obviamente dentro del Estado también hay división de poderes, hasta el punto que dicen que yo dominaba
la Corte de Justicia, entrevisten a todos los jueces de la Corte Nacional, a Camacho, todos los jueces que han participado, que estaban desde mi tiempo. Aquí yo no conozco a uno. Hubo división de funciones del Estado y hubo división de poderes. El poder político manejando el Estado en función del bien común y los poderes económicos, poderes sociales por su lado, cumpliendo con su rol, ¿no? Entonces, bueno, se me fue la idea. ¿Cuál fue la pregunta exactamente de la emoción? Lo de la monetización. Ya, entonces, cuando no hay esa separación de poderes y el poder económico, los negocios privados están manejando el Estado, ¿cuál es la mejor estrategia? Quebrar al Estado y decir, lo público no sirve, quebrar a las empresas públicas, lo público no sirve, tiene que manejar el sector privado, que son ellos mismos. Ahí están las consecuencias de que ahora sí no hay división de poderes, porque el poder privado, los negocios privados, con la traición de Moreno, se apoderaron del Estado. Y su interés, hay un conflicto de intereses terrible, su interés es que no marchen bien pues las empresas públicas, porque si no marchan bien las empresas públicas y se las monetiza, la nueva novelería para llamar a la privatización, es negocio para ellos. Entonces no caigan en esa trampa. Además que cuidado, hay cosas que ni así las justifican. El Banco del Pacífico es lo más rentable del sistema. Entonces, ¿por qué lo van a privatizar? Entonces, no caigamos en esa trampa. Buscan hacer negocio. No le interesa a los públicos, le interesa a su bolsillo. Pero eso es porque están gobernando. Porque el poder privado se apoderó del poder político, del poder del Estado. Hablemos un poquito sobre geopolítica en la región. A ver, Alberto Fernández en estos momentos está soportando una movilización de policías que ayer cercaron la Casa Rosada. Está el tema de las elecciones en Bolivia, lo proscribieron a Evo Morales. En México también ya hay sectores que están inclusive promoviendo una destitución de Andrés Manuel López Obrador. Y usted fue uno, a ver, si a lo mejor no es miembro activo, pero es uno de los que participa en el Grupo de Puebla. ¿Qué posición tiene en estos momentos la izquierda latinoamericana? Y también tener en cuenta, y lo invito quizás a reflexionar un poco, ya estamos de la ceja al ojo a las elecciones en Estados Unidos. Que eso creo que también de una u otra manera puede cambiar el rumbo de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿o cree que así llegue el Partido Demócrata a la Casa Blanca seguirá la situación parecida a lo de los últimos 3 años? Por si acaso soy miembro activo y casi fundador del Grupo de Puebla, a mucha honra, ¿no? Y ya era hora que los dirigentes progresistas coordináramos, nos pusiéramos de acuerdo, porque mientras que al progresismo lo dividían los principios, porque el uno quería ser más purista que el otro, mucha vanidad, mucho egocentrismo, a la derecha lo unían sus fines, el hacer billetes, y ahí se unen todos. Cuando es hacer billetes, se une Lazo, Nebot. Una vez que eliminan cualquier peligro a sus negocios, ahí sí se pelean entre ellos, pero dentro del sistema, ¿no? Sin poner en riesgo el sistema. Nosotros queremos cambiar el sistema, pero no por caprichoso. Oye, Estados Unidos empezó su vida republicana casi al mismo tiempo que nosotros. Declararon la independencia en 1776, pero el primer presidente se pasaron luchando 13 años. El primer presidente fue en 1789, George Washington. 10, 15 años después ya declaraba su independencia, un poco más, 20 años, en los primeros países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Entonces, es un sistema que ha fracasado 2 siglos. No es capricho querer cambiar. Tenemos el continente más desigual del planeta, estamos en su desarrollo, somos el continente más violento del mundo. ¿O es que hay bienestar en América Latina? Algunos se convencen porque así somos los latinoamericanos. Nos vivimos quejando, pero después decimos, no, es lo mejor del mundo para vivir. Compañeros, no nos engañemos. Tus hijos pueden salir tranquilos a la calle. Tu familia, tienes un trabajo seguro. Las excepciones, son las excepciones, no es la regla. Entonces, es un sistema que ha fracasado. Necesitamos intentar algo nuevo, algo mejor. Y entonces somos un peligro para el sistema que a ellos sí le ha funcionado, porque 2 siglos nos han dominado. Entonces, no nos engañemos con eso. Ya era hora de que los líderes progresistas coordinemos, y eso es el Grupo de Puebla. Tú has hablado de Argentina, Bolivia, México. Sí, yo veo con preocupación. Argentina, México tienen grandes gobernantes, pero Argentina va a crecer más del 10%. Y cuando la gente ve que se crece 10% y prensa en contra, porque con Moreno vamos a crecer casi 15%, pero la prensa le encubre todo. Cuando va a crecer 10% por la herencia, y sí que te dejó Macri, un país quebrado, y con prensa en contra, es muy peligroso. México va a crecer por lo menos 6%. Lo de Bolivia es impresentable, pues un golpe de Estado, que si eso hubiera pasado en mi país, ¿no? Si hubiera pasado a favor de la izquierda, ya lo hubieran embargado, cercado, bloqueado, pero como es la derecha, hasta lo justificó la OEA. Se ha perdido todo, hay un retroceso civilizatorio. Sobre resultados,
de las elecciones de Estados Unidos, yo creo que va a cambiar algo, ¿no? Trump es demasiado elemental, pero no cambia mucho tampoco. Y ojalá que algún día lleguemos a tal nivel de soberanía, autonomía, dignidad en América Latina, que nos tenga sin el menor cuidado lo que pase o deje de pasar en los Estados Unidos. Economista, usted sabe que está en marcha un proceso para intentar extraditar a Assange a los Estados Unidos. Eso es público. Tal vez adelantándome un poco a lo que pueda ocurrir. Si acaso se da la extradición, ¿a usted no le da alguna preocupación de que Estados Unidos lo llame a juicio a usted? Porque supuestamente, eso es lo que ha planteado el gobierno de los Estados Unidos a través de sus jueces. Supuestamente el espionaje se generó en la embajada de Ecuador en Londres. Es parte de la información que se está difundiendo ya en algunos medios. Digo, ¿no le preocupa a usted eso? No creo que sea correcto, pero además es una reflexión. El juicio de Assange se detuvo el día de ayer porque uno de los abogados se evidenció que tiene coronavirus. Mi abogado tuvo que defenderme en la causa de sobornos con coronavirus. 3 abogados tuvieron coronavirus y en su apresuramiento para inhabilitarme antes de las elecciones no pararon la audiencia. ¿Sí ven lo que han hecho en Ecuador? O sea, eso sería inaceptable en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país civilizado. Ecuador lo han destrozado. Esta gente nos ha vuelto... O sea, yo creo que no hemos vivido una época parecida, al menos en la historia contemporánea más reciente del país. Lo otro, mira, no he escuchado eso, pero si lo han dicho es un disparate. O sea, yo tengo enjuiciada la empresa esta española que fue cooptada por la CIA para espiar a Sánchez y espiarme a mí. También me han espiado a mí. ¿Ya? Hay fotos mías, reportes de mis reuniones, porque era la empresa, no solo daba servicio en la embajada de Ecuador en Londres, daba servicio a mí, a las autoridades ecuatorianas cuando veníamos de viaje a Europa, porque cuando vienes acá necesitas permiso de conducir internacional, hablar la lengua, entonces era muy difícil traer solo seguridad ecuatoriana, se contrataba esta empresa. Resulta que cuando yo venía acá me espiaban. Cuando dejé la presidencia, el primer año, ¿no? El Estado me mantuvo la seguridad, era esta empresa, se llamaba UC Global, que es la que ha espiado a Sánchez, pero me ha espiado a mí también. La tengo demandada en España. Y es claro, ya está, creo, más que demostrado, que fue cooptada por la CIA. Entonces, que se enjuicien ellos mismos, pero ¿de qué disparate están hablando? Economista, estamos ya terminando la entrevista. Si hoy fueran las elecciones, ¿quiénes están en segunda vuelta según su criterio? Nadie, porque ganaríamos una sola vuelta. No estoy bromeando, ¿no? Por lo menos tenemos 36% y subiendo. El que nos sigue está a años luz. ¿Por qué cree la desesperación? Se unieron Nebot, Lasso, Alvarito resignó su candidatura, otros son como se pronuncie, porque están desesperados por las encuestas. Es otra obra de la Revolución Ciudadana, la unión del Partido Social Cristiano con Creo. Entonces, ojalá podamos ganar una sola vuelta, ¿no? Porque en la segunda se unirían todos contra nosotros, pero creemos que también pueden ganar. Lo más probable es que pase Andrés Arauz con Guillermo Lasso, y eso me recordaría mucho la segunda vuelta del año 79 entre Jaime Roldós y Sixto Durán Ballén, y tú sabes bien lo que pasó. ¿Y no tiene usted o no tiene la Revolución Ciudadana alguna aspiración de que en el camino ese sector del indigenado de la CONAIE que no plegó a Yacu Pérez se sume a la candidatura de Arauz? Está con nosotros, gracias a Dios está con nosotros. Segundo lugar en la lista nacional está Ricardo Ulcuango, ex presidente, anterior presidente de la CONAIE. En cuarto lugar está José Hualzaca, de la Federación Ecuatoriana de Indios. Muchísimos líderes locales nos han dado el apoyo porque están indignados con su dirigencia, por favor. Pero saquémonos la venda, ecuatorianos. Lo que salvaron al gobierno en octubre era un gobierno acabado. Solo le quedaba anticipar elecciones, que es un recurso constitucional, resolver tremendo conflicto dentro del marco constitucional, en el marco democrático. Prefirieron 11 muertos, 1.300 heridos, una represión brutal. ¿Quiénes le lanzaron la tabla de salvación? La CONAIE, pues. Le dijo, no, rebaja el precio de los combustibles y ya está todo arreglado. Jaime Vargas, Lourdes Tibán, Yacu Pérez, que siempre ha apoyado al gobierno. No solo eso, vean el bloque, como ya les mencioné, de Pachacuti en la Asamblea, siempre apoyó al gobierno. Entonces las bases, que fueron las que se levantaron en octubre, están realmente indignadas y verás que va a haber sorpresa. Muchísimo de ese pueblo indígena, nosotros nos interesa el pueblo indígena. Mi vida es para mejorar la vida del pueblo indígena, las grandes víctimas de 2 siglos de exclusión. Pero otra cosa es estar de acuerdo con una dirigencia que se venda al mejor postor, totalmente perdida,
totalmente contemporizadora, totalmente plegada a los poderes de turno, ¿no? Siempre con el pueblo indígena. Y ese pueblo indígena, yo vencí siempre a la CONAIE y a Pachacute en todos los distritos indígenas. Nos volverá a dar su apoyo, porque saben que con nosotros mejoraron sustancialmente sus niveles de vida. Gracias, economista Rafael Correa, expresidente de la República, por estos bastantes minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día. Gracias a ti, Omar, Jimmy, sáquense el suéter, no sean malos que están en Guayaquil. ¿Ok? Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Viva Guayaquil. Ocho. Hasta la victoria siempre.